que respecta a la parte del periodo de la administración clásica, ya llamado también administración científica, donde se encuentra representada por dos figuras sobresalientes. Aquí vamos a tener a Taylor y a Fayol. Las consecuencias de la revolución industrial trajeron consigo un crecimiento acelerado de las empresas y consecuentemente una mayor complejidad en la administración. En esta parte vemos pues, que la necesidad de aumentar la eficiencia, la productividad y la utilización óptima de los recursos se refleja en el incremento de los problemas al interior de las empresas. Tanto Fayol como Taylor pretendieron desarrollar una ciencia de la administración para solucionar los problemas de las empresas y aumentar su competencia con otras. La importancia en el estudio de las tareas por parte de Taylor o en la estructura de la organización por Fayol se advierte en el modelo clásico como variable de estudios de las ciencias administrativas. Por ejemplo, Taylor se inició como aprendiz en la elaboración de modelos y patrones. Allá pues se une a ciertos eh, científicos y trabajan pues allí pues Cala como ingeniero en jefe, inventa herramientas para corte de aceros de alta velocidad y las patentes de este y otros inventos le permiten retirarse del trabajo. Entonces ya se dedica luego a actividades como consultor, conferencista para promover ideas sobre administración científica. Taylor, fundador de la teoría científica, inicia su profesión pues ascendiendo como jefe de ingenieros, después se gradúa como tal. La administración científica ya se denomina así porque se intenta la aplicación de métodos de la ciencia en la solución de problemas administrativos con el propósito de alcanzar la eficiencia en las empresas, teniendo como ideales la devoción al trabajo, la disciplina y el ahorro. Taylor no toleraba el desperdicio, la irresponsabilidad ni la negligencia. El objetivo principal de Taylor y al que dirigió toda su energía fue el incremento de la eficiencia de la producción y no solo buscó reducir costos y elevar utilidades, sino hacer siempre posible el aumento en el pago a los trabajadores acorde con su productividad. Vemos nosotros pues que Taylor se enfrentó a la hostilidad de los líderes obreros porque estos consideraron que sus propuestas e ideas llevarían a la sobrecarga de trabajo y al desperdicio de obreros. Todo esto van a verlo y lo ven detallado en vuestra línea de tiempo elaborada. Bueno, y fiel a sus principios, eh, los expresó de manera brillante en el testimonio que rindió en la Cámara de Representantes de su país. Entonces, la administración científica no es un instrumento de eficiencia ni para garantizarla, no es un nuevo sistema para calcular costos, no es un programa nuevo para remunerar a los hombres, no es un sistema de pago a destajo, no es un sistema de bonificaciones ni un sistema de premios. No consiste en estar observando cronómetro en mano el trabajo de un hombre y apuntar cosas de él. No es un estudio de tiempo, no es un estudio de movimiento, ni un análisis humano de estos. En su esencia, la administración científica implica una completa revolución mental por parte de los obreros que prestan sus servicios en cualquier establecimiento o industria para con el trabajo, eh, para con sus compañeros y para con sus patrones.
e incluye una revolución mental igualmente completa por parte de aquellos que se encuentran al lado de la administración. El capataz, el superintendente, el propietario del negocio, el cuerpo de directores, una completa revolución mental por su parte en cuanto a sus deberes para con sus compañeros de trabajo en la administración, para con sus trabajadores y para con sus problemas diarios. La gran revolución mental que ocupa su lugar en la actitud de dos partes bajo la administración científica consiste en que ambos lados deben considerar la división de la plusvalía como un punto más importante, que dirijan simultáneamente su atención hacia el aumento de la magnitud. Bueno, entonces en esta parte nosotros vamos a ir encontrando también lo que compete a ciertas terminologías que van a ser importantes cuando nos tocamos el punto de la parte de la administración y también de la de gerencia. Entonces aquí en esta parte nosotros conceptualizamos, definimos a la gerencia. eh, entonces ese concepto de gerencia a nivel general es empleado para definir a un grupo de personas con habilidades de liderazgo y con gran preparación educacional, cuyas funciones se relacionan a la dirección de empresas, a instituciones y organismos. La palabra da pie a darle nombre al cargo que desempeñan estas personas, las cuales se denominan como gerentes o directores generales de la empresa. En la gerencia con enfoque administrativo, las funciones van relacionadas a la proposición de políticas que se vinculen a los recursos humanos y de prestar servicios determinados, pero también aprobar y ejecutar los planes, direcciones y programas de capacitación del personal que labora en esa institución donde se aplican esta estrategia administrativa. Además, otras de las funciones es revisar eh, la, y aprobar también los trámites gerenciales que se están llevando a cabo. Bueno, pues como se ve, la gerencia es un medio de apoyo en todos los sentidos de la palabra y es realmente clave en los organismos, empresas e instituciones administrativas. Entonces vemos muchas veces que decimos, bueno, pero ¿qué cuán importante es un gerente? Vemos nosotros que al hablar, pues como se refiere a las organizaciones que efectúan actividades de planificación, organización, dirección y control a objeto de utilizar sus recursos humanos, físicos y financieros con la finalidad de alcanzar objetivos comúnmente relacionados con beneficios económicos, vemos nosotros pues que entonces un gerente es una pieza fundamental dentro de una empresa, ya que él es quien realiza la toma de decisiones de la misma. Este debe ser una persona segura de sí mismo y tiene que tener claro los objetivos que desea lograr. Entonces nosotros vemos que cuando la gerencia es vista como un proceso, planeamiento es la primera función que se ejecuta. Una vez que los objetivos han sido determinados, los medios necesarios para lograr estos objetivos son presentarlos como planes. Entonces, si bien los gerentes son personas que administran
y conducen a las empresas al logro de sus objetivos, sea que tengan a su cargo una sección o una área o un departamento, o también pues tengan a cargo toda la empresa. En la actualidad, los mercados generan mayores demanda y exigencia. Por lo tanto, en esta parte, pues es muy importante em, que las empresas tengan niveles de jerarquización que les permitan dirigir todas sus actividades al cumplimiento de los objetivos. Y esto no sería posible si no existiera un nivel donde su trabajo exclusivamente corresponda a la toma de decisiones, la definición de los lineamientos que se deben seguir para el logro de los objetivos establecidos y por sobre todo la responsabilidad que asumen al pertenecer a dicho nivel. De dicho nivel va a depender eh, totalmente el éxito o el fracaso del negocio. La capacidad que posee para dirigir un grupo determinado de personas y logre así el cumplimiento de los objetivos en un todo o no individualmente. Es el motivo por el que la existencia de una gerencia es de vital importancia, ya que permite planificar, organizar, dirigir y controlar cada uno de los procesos de las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. Cada una de las funciones y roles que desempeña la gerencia son vitales para que las diferentes áreas e individuos que las conforman coordinen de tal manera que se pueda llegar a un mismo propósito y objetivo. Los gerentes, ¿por qué serán importantes? Pues son las personas que ejercen la gerencia y son importantes para las empresas debido a que juegan un rol clave en la conducción de las empresas hacia el logro de sus objetivos, identificando los problemas críticos en el desarrollo de soluciones creativas, desarrollando estrategias ganadoras y sacando a flote la empresa, haciéndola mucho más rentable. En el mundo actual, con un entorno económico difícil, lleno de cambios tecnológicos, cambios en los clientes, un negocio puede mantenerse bien durante muchos años. Sin embargo, las cosas pueden cambiar y significativamente surge un gran riesgo para la empresa. Por ello, es el gerente quien tiene que ponerse en acción y buscar las respuestas para enfrentar los desafíos. En general, las capacidades o competencias gerenciales son cruciales para dar dirección y lograr los objetivos de la empresa. El futuro de las empresas y de cada una de las áreas o de las secciones o departamentos está en manos principalmente del gerente que está a cargo y depende de sus capacidades y decisiones para conducirlas adecuadamente. La empresa requiere de sus capacidades gerenciales, constituyen pieza clave para que las cosas se hagan, ejercen un impacto determinante en la eficiencia y lealtad de los trabajadores. Y el futuro de la empresa depende pues del gerente. La empresa requiere de sus capacidades gerenciales. Entonces, la primera gran razón por la que los gerentes son importantes es porque las empresas necesitan de su capacidad gerencial y de manera especial en tiempos de incertidumbres, con tiempos complejos y en tiempos caóticos. Constituyen una pieza clave para que las cosas se hagan bien.
Entonces los gerentes constituyen una cosa clave para que se hagan las cosas en la empresa y se hagan bien. Es quien crea y coordina el entorno laboral y los sistemas de trabajo para que los demás puedan llevar a cabo esas tareas. Ejercen un impacto determinante en la eficiencia y lealtad de los trabajadores. La eficiencia y lealtad del personal no depende tanto de un sueldo ni del entorno de trabajo, sino de la relación existente entre el personal y sus jefes directos. La manera en que los gerentes dirigen y comprometen a su personal puede afectar de forma significativa y el desarrollo financiero también de la empresa. El futuro de la empresa sí depende del gerente. El futuro de una empresa en gran medida sí va a depender de este individuo que tiene sobre sus hombros las funciones de gerente. El gerente es una pieza fundamental dentro de la empresa. Es él quien realiza la toma de decisiones de la misma, sea a nivel de toda la empresa o del departamento o de una sección o de una área. Hay que tener en claro que al irnos adentrando en nuestra experiencia hospitalaria, que es donde van a tener ustedes pues su rol protagónico también, vamos nosotros a encontrar gerentes de la empresa, el gerente administrativo, quien tiene a su cargo al resto de personal, al director médico, direcciones técnicas, director técnico médico, que es el que va a entenderse de toda la parte médica. Y luego las direcciones técnicas, que son pues técnicos de cada una de las áreas, por ejemplo, hospitalización ambulatoria, la dirección técnica de diagnóstico, imágenes, donde está el laboratorio, rayos X, está lo que es el departamento de enfermería y todo esto dependiendo de la dirección médica, pero es el gerente el que está sobre todos estos departamentos. Pero él directamente se va a entender con la parte administrativa, con estos directores técnicos, con el director técnico médico y con los directores del área administrativa. Bien dice Robin C. Coulter acerca de la importancia de los gerentes. Dice, un buen jefe puede cambiar nuestras vidas, impulsándonos a alcanzar nuevos hitos profesionales y personales, dinamizando el trabajo individual y de equipo para superar en conjunto los nuevos desafíos, cuya magnitud es demasiado grande como para enfrentarlos en soledad o solitario. Entonces la gerencia posee algunas características, las cuales deben aplicarla un verdadero líder dentro de su empresa. Las tareas, por ejemplo, las funciones, la responsabilidad, la actividad, la conducción, la dirección, la administración y la coordinación. Las funciones de la gerencia, cuando hablamos de la gerencia como una disciplina académica, es necesario considerarla como un proceso. Cuando es vista como un proceso, puede ser analizada y descrita en términos de varias funciones. Entonces, al discutir el proceso gerencial, es conveniente aún necesario describir y estudiar cada función del proceso separadamente. Como resultado, podría parecer que el proceso gerencial es una serie de funciones separadas, cada una de ellas encargadas ajustadamente en un comportamiento aparte. En la práctica, un gerente puede ejecutar simultáneamente o al menos en forma continuada todas o algunas de las siguientes funciones. Por ejemplo, planeamiento, organización, dirección y control. Entonces tenemos aquí, podemos encontrar, por ejemplo, tres tipos de gerencia. Tenemos la gerencia patrimonial, es aquella propiedad donde los puestos principales y los cargos superiores de la empresa, de la jerarquía empresarial, son ocupados por miembros de una familia extensa. Entonces el gerente patrimonial del patrimonio sabrá pues que lo ocupa es
un miembro de la familia. La gerencia política es menos común y al igual que la dirección patrimonial, sus posibilidades de supervivencia son débiles en las sociedades industrializadas modernas. Em, Ella existe cuando la propiedad en altos cargos decisivos y los puestos administrativos claves están asignados sobre la base de la afiliación y de las lealtades políticas. Y la gerencia por objetivos se define como el punto final hacia el cual la gerencia dirige su esfuerzo. El establecimiento es el efecto de la determinación de un propósito. Entonces, el gerente es la persona que tiene los conocimientos, la capacidad, el talento, la habilidad para dirigir una empresa u organización, que visualiza los cambios y los acepta como retos y oportunidades, que posee criterio personal y sentido común. Se preocupa por el mejoramiento continuo de la empresa propio y de sus colaboradores. O sea, todo su mejoramiento continuo no solamente está impulsándose, está esforzándose para lograrlo, sino que también quiere el de sus colaboradores. En cuanto al perfil de un gerente, las características, los rasgos, las cualidades que un gerente debe poseer son, bueno, un espíritu emprendedor, gestión de cambio y desarrollo de la organización, habilidades cognitivas, porque tiene que tener conocimiento, las habilidades interpersonales, habilidades comunicativas, porque tiene que saber cómo se va a comunicar con sus subalternos, cómo va a ejercer esa relación interpersonal. Entonces, en el liderazgo, esa motivación y dirección del personal, espíritu competitivo, integridad moral y ética, y la capacidad crítica y autocorrectiva. Es fundamental fundamentales estas características, estos rasgos que debe poseer un gerente. Entonces, un perfil. Entonces, nosotros aquí nos adentramos a lo que es en sí ya la administración, donde vamos nosotros pues a ver como las características en la administración, y vamos a ver pues cómo Taylor, lo que estábamos hablando en un inicio, eh, para Taylor, pues la administración, cómo debe aplicarse en forma científica, no empírica. La improvisación no es aceptable, sumamente creativo. Entonces Taylor registró muchos inventos, herramientas, realizó estudio completo de tiempos, movimientos en diversas áreas de trabajo. Por eso nosotros al hacer al recordar e ir haciendo un aprendizaje significativo y haciendo una integración de conocimientos y darle importancia a esta asignatura para la formación de lo que es la enfermera, sabemos que una función básica de la enfermera es la administración, y nosotros tenemos que tomarla como tal, porque es con estos conocimientos científicos, con estas experiencias, que nosotros vamos a aplicar a nivel de servicio. Por ejemplo, aquí cuando Taylor realiza un estudio completo de los tiempos, de los movimientos, nosotros ya sabemos, por ejemplo, por eso tenemos los cuadros de rotación, tenemos los tiempos que se va a demorar, por ejemplo, una enfermera en realizar un procedimiento X, los patrones de ejecución, cómo se entrena al trabajador, cómo se los especializa al personal, y van asumiendo ciertas actitudes metódicas en todos sus planteamientos. Entonces, con ese enfoque de ciencia, se va viendo el estudio de tiempo, de patrones, de la producción, la supervisión funcional. Entonces, esto es especializada, el estándar por ejemplo, en las herramientas de trabajo, la economía con relación al tiempo, rutinas de trabajo,
perfeccionamiento, los principios también vamos a ver nosotros que pueden pues ir viéndose como el conocimiento sistematizado para la eficiencia, la armonía entre los miembros de la organización, el desarrollo humano, el objetivo de la organización como considerado pues la máxima productividad. Entonces nosotros al ver esa característica de la administración, como característica de la ciencia, vemos nosotros la universalidad, la unidad jerárquica, unidad temporal y la especificidad. En la universalidad vemos que las organizaciones humanas existen en todas partes. Todas ellas requieren de métodos y técnicas especiales para lograr sus objetivos. A la forma de lograr objetivos según el tipo de organización, entonces eso se la conoce como administración. Y decimos que la administración es universal, porque donde quiera que exista un grupo organizado, es necesario para que dicha organización funcione. Entonces nosotros vemos que en esta parte, aunque hay ciertos, por ejemplo, como hemos nombrado a Taylor, a Fayol, por ejemplo, Fayol también tiene ciertas, con otras funciones diferentes de las empresas, donde, por ejemplo, dice que las funciones se encuentran repartidas proporcionalmente en todos los niveles jerárquicos, pero cuanto más alto es el nivel jerárquico, más requiere aplicar funciones administrativas. Entonces él habla, por ejemplo, de ciertos principios, la determinación de tareas, es lógico, como por ejemplo cuando se hace las tareas especializadas para garantizar esa eficiencia, el equilibrio de autoridad y responsabilidad, la disciplina para lograr los objetivos, donde dice que cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe, porque si no esa dualidad de función de jefe, dice a quién le hago caso, al uno o al otro, al que me cae bien o al que me cae mal. El que me cae mal me va a sancionar, el que me cae bien no me sanciona, pero y si le hago caso a él nomás, después el que me sanciona, llevo la peor parte. Entonces, una sola dirección para cada grupo de actividades con un solo objetivo. La subordinación de los intereses individuales. Entonces, todo esto vemos nosotros que Fayol lo proponía pues como principios y una de las acciones más enérgicas la constituyó sin lugar a duda la enorme difusión de que dio la necesidad de enseñar la administración en las universidades. Como aspecto sobresaliente de sus ideas, tenemos que afirmó que la administración es universal, la importancia de la estructura de la organización, incluyendo la posición staff, definió el perfil del administrador y subrayó que las funciones de las administrativas eran superiores a las funciones de la empresa. Entonces dedicó los últimos años de su vida a investigar la utilidad de la previsión como función medular del administrador. A pesar de las críticas pues señaladas y muchas otras que han surgido al paso del tiempo, es necesario advertir que no puede restarse la importancia al paradigma clásico, ya que esta es la base de la actual teoría de la administración. La escuela denominada clásica, esta se le atribuye pues a Fayol, sin embargo debe reconocerse que con el paso del tiempo la escuela científica de Taylor ha sido agrupada en la teoría clásica de la administración. Y la teoría clásica de Fayol se muestra como una práctica empresarial en donde sus agudas observaciones le permitieron establecer allí pues principios y experiencias para el éxito de la empresa. Entonces acá, recapitulando en la parte de características, nosotros vemos esa universalidad. Ahora, la especificidad por la naturaleza y el carácter de la ciencia administrativa, esta se puede aplicar a fenómenos distintos de la administración. Es decir, puede hacerse en forma específica. Como ejemplos de lo anterior tenemos a la administración en enfermería, administración contable y la administración pública.